Las llamas púrpuras del crucero de guerra zapiriano iluminaban el oscuro espacio alrededor de la colonia de descanso de Haven. El alto comandante Beltar permanecía de pie en su puente, observando el asentamiento humano a través de la pantalla principal. Sus antebrazos se movían por los paneles de control con la facilidad de la práctica. La batalla terminaría pronto. ¿La fuerza del escudo de la colonia?, preguntó Beltar a su oficial de armas. La fuerza del escudo se redujo al 60%, siguiendo el protocolo estándar del comandante. Deberían rendirse cuando baje al 40%. Beltar asintió con su cabeza escamosa. Así era como funcionaba la guerra en la galaxia. Había sido así durante 3000 años. Todas las especies civilizadas seguían las mismas reglas. Disparabas armas de energía desde una distancia segura. Calculabas la fuerza del escudo y la potencia del arma. Cuando las matemáticas decían que perdías, te rendías. Limpio y simple. Civilizados, los zapirianos habían conquistado 47 mundos usando estos mismos métodos. Sus cañones de energía eran los más poderosos de la galaxia. Sus escudos podían desviar cualquier arma conocida. Sus computadoras podían calcular el resultado de cualquier batalla antes de que comenzara. Cualquier respuesta de los humanos. Beltar preguntó al analista estratégico. Kixer levantó la vista. Su pantalla de datos era más pequeña que la mayoría de los zapirianos, con escamas verde brillante en lugar del púrpura habitual. Enviaron una señal de socorro al espacio profundo. El comandante, transmisión de emergencia estándar, pidió ayuda. Beltar rió, un sonido como de metal rechinando. ¿De quién estudiamos? Su especie es primitiva. Todavía usan cohetes químicos para algunas de sus naves. Sus armas son principalmente proyectiles cinéticos. Tecnología antigua. Kixara frunció el ceño al mirar su pantalla. Algo le molestaba en las bases de datos humanas que había estado estudiando. Su historia era extraña. Todas las demás especies de la galaxia tenían un patrón claro. Desarrollaron tecnología, libraron algunas guerras, luego evolucionaron más allá de la violencia. La guerra se convirtió en una ciencia con reglas y cálculos. Pero los humanos eran diferentes. Su historia no era más que guerra. Tribu contra tribu, nación contra nación, planeta contra planeta. Habían estado luchando durante 10,000 años y nunca se detuvieron. Su entretenimiento consistía en pelear. Sus deportes eran de combate. Sus juegos eran de guerra. El comandante, el oficial de armas, informó que los escudos de la colonia ahora tienen un 45% de efectividad. Prepárense para recibir su rendición. Beltar dijo que lo había hecho tantas veces. La colonia se rendiría. Los humanos también. Quizás acepten el gobierno ceiriano. Algunos se resistirían al principio, pero aprenderían. Todos aprendieron. Comandante. La voz del oficial de comunicaciones era aguda y sorprendida. Los sensores de largo alcance detectaron una nave que se acercaba muy rápido. Sentí nuestro turno de mirar la pantalla táctica. Un único punto rojo se movía hacia ellos a una velocidad increíble. ¿Qué tipo de nave? Desconozco a qué clase es. Comandante. Es enorme, mucho más grande que cualquier nave humana registrada. La pantalla de datos de Kixara se iluminó con nueva información. Comandante, la nave está transmitiendo un mensaje. Páselo por el puente. Los altavoces crepitaron con estática. Entonces se escuchó una voz humana. Era tranquila, fría y hablaba con total confianza. Soy el almirante Marcus Cain del USS Vengeance. Han atacado a civiles humanos. Prepárense para las consecuencias. Beltar miró fijamente el panel de comunicaciones. ¿Dónde estaba la solicitud de negociación? ¿Dónde estaba la súplica de clemencia? ¿Dónde estaba la oferta de rendición? Comunicaciones. Respondan a su transmisión. Díganles que estamos dispuestos a negociar los términos. No hay respuesta. Comandante. Han cortado la comunicación. El punto rojo en la pantalla táctica se acercaba mucho más de lo que cualquier nave civilizada se atrevería a acercarse. Beltar tenía 12 cruceros. En su flota, cada uno estaba armado con las armas de energía más avanzadas de la galaxia. Sus escudos podían detener cualquier cosa. Tiempo para interceptar, pidió 12 minutos. El comandante Beltar activó el sistema de comunicación de la flota. Todas las naves se preparan para el combate. Formación estándar. Esto será una simple demostración de la superioridad zapiriana. Pero Kixara seguía estudiando su pantalla de datos y lo que vio la hizo palidecer.
Había estado leyendo historia militar humana. Creyó entender lo que veía, pero parecía imposible. Comandante, dijo en voz baja. Creo que quizás cometimos un error. ¿Qué clase de error asumimos? Los humanos luchamos como lo hacemos, como lo hacen las especies civilizadas, pero su historia, comandante, nunca han dejado de luchar, ni por una sola generación. Cada avance militar humano ha sido probado en combate real. Sus armas, sus tácticas, su entrenamiento, todo es real. Tardes estimó sus preocupaciones con un gesto de la mano. Son cohetes químicos primitivos y armas cinéticas contra nuestros cañones de energía. La computadora de batalla nos da una probabilidad de victoria del 98%, pero comandante, sus armas cinéticas. Kixara intentó explicar, pero no escuchaba. En la pantalla principal, la nave humana había salido del hiperespacio. Era enorme, más grande que 3 cruceros zapiranos juntos. Su casco era gris oscuro, cubierto con lo que parecían puertos de armas, pero no eran puertos de armas de energía, eran algo más. Todas las naves, apunten a la nave humana, ordenó Beltar. Prepárense para disparar a mi orden. El USS Vengeance continuó acercándose, no intentó esquivarlo. No solicitó términos, no intentó negociar, simplemente voló directo hacia la flota zapiriana como una flecha oscura. Comandante, informó el oficial de armas. No están siguiendo los protocolos de combate estándar. Se están acercando a quemarropa. Entonces son unos tontos. Beltar dijo, disparen todas las armas. 12 cruceros zapirianos abrieron fuego a la vez. Rayos de energía púrpura atravesaron el espacio e impactaron la nave humana. La energía debería haber sobrecargado sus escudos al instante. En cambio, los rayos parecieron salpicar el casco sin causar daño. Feltar miró la pantalla. ¿Cómo absorben tanta energía sus escudos? Comandante, dijo el oficial de armas con voz temblorosa. No creo que sean escudos de energía. El USS Vengeance se había detenido. Se acercaba flotando en el espacio a 50.000 km de distancia, lo suficientemente cerca como para que Beltar pudiera ver detalles de su casco. Lo que vio no tenía sentido. La nave humana estaba cubierta de blindaje físico, gruesas placas metálicas que absorbían energía en lugar de desviarla. Ninguna especie civilizada la había usado. Armadura física durante 1000 años. Los escudos de energía eran más eficientes. Pero mientras Beltar observaba, los puertos que se abrían a lo largo del casco de la nave humana no eran puertos de armas de energía, sino algo completamente distinto. ¿Qué están haciendo? Susurro. El almirante Marcus Khan estaba sentado en su silla de mando a bordo del USS Vengeance, Mir, observando la flota zapirana a través de su pantalla principal. Su oficial táctica, la comandante Lisa Brooks, estaba realizando los cálculos finales. 12 cruceros enemigos en formación defensiva estándar. Informó que solo se detectaron armas de energía, no defensas cinéticas. Caín asintió. Luchan como todos los demás en la galaxia. Las mismas reglas, las mismas tácticas, las mismas debilidades, las armas listas. El almirante Caín miró la pantalla una vez más. Los alienígenas habían atacado una colonia humana. 50.000 civiles dependían de él. En los viejos tiempos, allá en la Tierra, habría habido largos debates sobre las reglas de combate y las soluciones diplomáticas, pero Caín no era de los viejos tiempos. Era del nuevo ejército humano. El que había aprendido de 10.000 años de guerra. El que entendía una simple verdad, a veces hay que combatir el fuego. Dijo en voz baja. El USS Vengeance disparó sus armas principales, no armas de energía, sino armas cinéticas. Varillas de tungsteno aceleradas a casi la velocidad de la luz. Campos magnéticos. Las varillas eran simples piezas de metal, pero transportaban la energía de armas nucleares. El primer crucero zapirano simplemente desapareció. En un instante estaba allí, y al siguiente era una nube de escombros y vapor en expansión en su puente. Beltar vio morir a su nave líder de flota y sintió algo que nunca antes había sentido en sus 300 años de vida. Un miedo intenso. El comandante miró fijamente el espacio vacío donde había estado su crucero líder. Su mente no podía procesar lo que acababa de ver. La nave no había sido inutilizada, no se había rendido, había sido completamente destruida en menos de un segundo. «Informe», gritó a la tripulación del puente. El arma humana no era de energía. Su oficial de armas dijo con voz temblorosa. Era un proyectil físico que se movía casi a la velocidad de la luz. Nuestros escudos no podían desviarlo.
Eso es imposible. Ya nadie usa armas cinéticas. Son primitiva. La analista estratégica Kisara levantó la vista de su pantalla. Sus escamas verdes ahora estaban completamente pálidas. Comandante. He estado estudiando tecnología de armas humanas. Nunca dejaron de desarrollar sistemas cinéticos mientras perfeccionábamos escudos de energía para detener armas de energía. Perfeccionaron armas de proyectiles para... Atravesando escudos de energía, Feltar sintió pánico creciendo en su pecho. Todas las naves, maniobras evasivas, mantuvieron la distancia, pero el USS Vengeance ya estaba disparando de nuevo. Más varillas de tungsteno se dispararon a través del espacio como lanzas invisibles. El segundo crucero zapirano intentó esquivar, pero era demasiado lento. El proyectil cinético atravesó su casco como papel y la nave explotó de adentro hacia afuera. El almirante Kane observó cómo la segunda nave alienígena moría y se volvió hacia su oficial táctico. El análisis, el comandante Brooks, Lisa. Brooks estudió sus lecturas con calma profesional. Sus naves están construidas solo para el combate con armas de energía. Almirante. Cascos delgados, grandes generadores de escudos, sin blindaje, no pueden manejar el impacto cinético. ¿Y su formación? Globo defensivo estándar. Cada nave está exactamente donde sus computadoras les indican que estén. Sin creatividad, sin adaptación. Caín asintió. Esto era lo que los comandantes militares humanos siempre habían sabido, pero la galaxia había olvidado. Las tácticas rígidas funcionaban bien hasta que conocías a alguien que no seguía las mismas reglas. El capitán Murphy. Caín habló por su sistema de comunicación. La voz del capitán Jake Murphy regresó de inmediato. Sí. Almirante, prepare grupos de abordaje. Hubo un momento de silencio, señor. ¿Dijo grupos de abordaje? Escuchó bien, capitán, vamos a tomar una de sus naves intacta. Beltar observó su despliegue táctico y creciente horror. La nave humana no mantenía una distancia segura como cualquier nave civilizada lo haría. Se estaba acercando a sus naves restantes. Mucho más cerca. ¿Qué están haciendo?, preguntó a un comandante desconocido. Este comportamiento no coincide con ningún patrón de combate registrado. Kisara estaba leyendo frenéticamente bases de datos militares humanas, lo que encontró la hizo querer esconderse bajo su estación de trabajo. Comandante, los humanos tienen algo llamado abordaje. De hecho, envían soldados a las naves enemigas. Durante el combate, eso es una locura. ¿Quién arriesgaría a sus soldados de esa manera? Humanos. Comandante, lo han estado haciendo durante miles de años, desde sus veleros de madera hasta sus naves espaciales. Beltar no podía creer lo que oía. Ninguna especie civilizada lucha cuerpo a cuerpo. Tenemos armas de energía. Tenemos escudos. El combate se lleva a cabo a distancias seguras con precisión matemática. Comandante. Su oficial de comunicaciones interrumpió. La nave humana está despegando. Una pequeña nave en la pantalla principal observó cómo docenas de naves pequeñas salían del USS Vengeance. No eran cazas en ningún sentido. Comprendió que eran lanzaderas fuertemente blindadas que se movían rápido y bajo, zigzagueando entre sus cruceros como insectos. Destrúyelos. Ordenó a sus naves que dispararan sus armas de energía contra las pequeñas naves, pero las lanzaderas eran demasiado rápidas y pequeñas. Esquivaron los rayos de energía usando velocidad e imprevisibilidad en lugar de escudos. El capitán Murphy estaba sentado al frente. Lanzadera de abordaje, revisando su equipo una última vez. A su alrededor, 40 soldados de la marina hicieron lo mismo. Vestían armadura de combate completa y portaban armas diseñadas para combate cuerpo a cuerpo dentro de naves enemigas. 2 minutos para apuntar al piloto, anunció la sargento Amy Collins, sentada frente a Murphy, sonriendo tras ella. Placa frontal del casco. Creo que sabrán que los golpeó. Capitán, lo dudo, respondió Murphy. Según inteligencia, nunca antes habían visto abordajes. Sus naves no están diseñadas para repeler fronteras. El especialista en tecnología Ryan Torres levantó la vista de su escáner de equipo. Capitán, estoy leyendo los planos de sus naves. Pasillos anchos, paredes internas delgadas, sin controles de seguridad. Es como si hubieran construido estas naves asumiendo que nadie lucharía jamás en ellas. Murphy negó con la cabeza. Estos alienígenas no tenían ni idea de cómo era el combate real.
Habían pasado tanto tiempo luchando con computadoras y armas de energía que habían olvidado la verdad más básica de la guerra: a veces hay que acercarse personalmente. 30 segundos, gritó el piloto. La lanzadera de abordaje se estrelló contra el costado de un crucero zapiriano con un sonido como un trueno. Las abrazaderas magnéticas se fijaron al casco alienígena. Y el soplete comenzó a quemar la armadura exterior del interior de la nave zapirana. Las alarmas sonaban. La tripulación corría presa del pánico, sin saber qué hacer. Nunca se habían entrenado para esta situación, porque nunca había sucedido antes en la historia galáctica. ¿Qué hacemos? Un joven oficial ceeriano le preguntó a su comandante. No lo sé, respondió el comandante. Su entrenamiento cubría ataques con armas de energía, fallos de escudos y sobrecargas del sistema, pero nadie les había dicho qué hacer si los enemigos entraban en su nave. Toda la sección explotó hacia adentro y el humo llenó el pasillo. Del humo surgieron figuras que los zapiranos nunca habían visto antes, humanos en pleno combate. Armados con armas que disparaban proyectiles sólidos en lugar de rayos de energía, el capitán Murphy atravesó la recámara. Primero, con su rifle listo, el pasillo era exactamente como Torres había predicho: amplio, indefenso y lleno de alienígenas confundidos que no tenían ni idea de cómo luchar a corta distancia. «Asegura el pasillo», ordenó a sus marines. «Collins, lleva a tu escuadrón al puente. Torres, ve al núcleo de su computadora». «Quiero». La nave fue tomada en 10 minutos. Los marines se movieron por el crucero zapirano como una fuerza de la naturaleza. La tripulación alienígena intentó resistir, pero sus armas de energía estaban diseñadas para el combate nave contra nave, no para luchar en pasillos estrechos. Los humanos usaron tácticas que los zapiranos nunca imaginó: granadas de humo, explosivos aturdidores y movimientos coordinados del escuadrón. El sargento Collins derribó la puerta del puente de mando y encontró a los oficiales alienígenas apiñados tras sus paneles de control. La miraron con ojos desbordados de terror. «Puente asegurado», le informó a Murphy desde el USS Vengeance Admiral. Khan observó cómo sus grupos de abordaje tomaban el control de la nave alienígena en menos de 8 minutos. Fue casi demasiado fácil. El almirante comandante Brooks informó que las naves cerianas restantes se están retirando a larga distancia. A Cain no le sorprendió que los alienígenas intentaran regresar a su zona de confort, donde podrían luchar con armas de energía a distancias seguras, pero Cain no tenía intención de dejar que se recuperaran. Ordenó al señor que lanzara cazas. En realidad no son cazas. Brooks señaló que son lanzaderas modificadas con armas acopladas. Sé exactamente qué son. El comandante lanzó naves más pequeñas desde la Venganza, pero estas eran diferentes de las lanzaderas de abordaje. Eran más rápidas, más ágiles y portaban armas diseñadas para el combate entre naves. Pero, como todo lo humano, no lucharon como la galaxia esperaba. En lugar de formar escuadrones y participar en un combate organizado, los pilotos humanos se dispersaron y atacaron desde todas las direcciones a la vez. Usaron asteroides como cobertura y volaron en rutas impredecibles, charranes y coordinados. Sus ataques sin ningún control central aparente vieron cómo su flota era destrozada por tácticas que no podía comprender. Sus armas de energía no podían rastrear objetivos que se negaban a volar en línea recta. Sus computadoras no podían calcular la mejor respuesta a enemigos que parecían tomar decisiones al azar. El comandante Kixar dijo en voz baja: «He terminado de leer las bases de datos militares humanas». «¿Qué encontraron?» «Han estado en guerra durante toda su historia. Cada táctica militar humana ha sido probada en combate real contra otros humanos. Sus armas, sus estrategias, su entrenamiento. Todo proviene de la experiencia de combate real. Finalmente entendieron a qué se enfrentaban. Todas las demás especies de la galaxia habían evolucionado más allá de la guerra. Habían convertido el combate en una ciencia con reglas y resultados predecibles. Pero los humanos nunca habían dejado de luchar. Habían convertido la guerra en un arte». «¿Cuántas naves hemos perdido?», preguntó. 6 destruidas, 1 capturada, 3 gravemente dañadas. La mitad de su flota había desaparecido y la nave humana apenas había sufrido arañazos. Su armadura física había absorbido todo lo que sus armas de energía podían lanzarle. El comandante, su oficial de comunicaciones, dijo: «Estamos recibiendo una transmisión del almirante humano». Transmítala. La voz del almirante Kane llenó el puente con calma y profesionalidad. «Comandante zapiriano, tienes 2 opciones: rendirte ahora y ser tratado según la ley militar humana o seguir luchando y ser destruido.
Tiene 60 segundos para decidir. Beltar miró a su tripulación aterrorizada alrededor del puente. Pensó en las naves que le quedaban en la nave humana, que parecía imposible dañar. Pensó en los soldados humanos que probablemente seguían en su crucero capturado, estudiando tecnología zapirana y aprendiendo a combatirlos aún mejor por primera vez en su carrera militar. El alto comandante Beltar tomó una decisión basada en el miedo en lugar de las matemáticas. «Envía la señal de rendición», susurró. El almirante Cain miró la señal de rendición parpadeando en su pantalla y negó con la cabeza. «Bella, esa orden, comandante Brooks, no aceptamos su rendición». La comandante Lisa Brooks se giró para mirarla fijamente. «Señor, están ofreciendo rendirse según los protocolos galácticos. Los protocolos galácticos no les impidieron atacar a civiles humanos». Cain respondió fríamente: «Ellos empezaron esta pelea, la terminaremos en nuestros términos». Abrió un canal de comunicación con Flota Cepiriana, comandante Zaperiano, su rendición es rechazada, atacaron a personas inocentes, ahora saben lo que sucede cuando se declara la guerra contra la humanidad. El alto comandante Beltar sintió que su sangre se helaba. Nadie en la historia galáctica había rechazado jamás una rendición formal. Iba en contra de todas las reglas de la guerra civilizada. ¿Qué quieren?», le preguntó a su tripulación del puente. El analista estratégico, Kisara, estaba estudiando sus bases de datos humanas con creciente horror. «Comandante, creo que quieren hacer de nosotros un ejemplo en la historia de la humanidad cuando alguien atacó a sus civiles. No solo derrotaron al enemigo, lo destruyeron por completo para que otros supieran que no debían volver a intentarlo». Beltar no podía creer lo que estaba oyendo. «Pero nos rendimos. La lucha debería haber terminado, no por las reglas humanas». Comandante del USS Vengeance. El almirante Cain estaba implementando algo que la galaxia nunca había visto antes: una guerra total, no la precisión matemática del combate galáctico, sino la completa dedicación a la victoria que los humanos habían aprendido durante más de 10,000 años de lucha. El capitán Murphy Cain habló por su comunicador. «Sí, almirante, ¿cuántos prisioneros tomó de ese crucero 47? Extraterrestres, señor, no ofrecieron resistencia real una vez que estuvimos a bordo. Trátelos bien, capitán, pero quiero que les muestre algo primero». «¿Qué sería, señor?». Cain sonrió, pero no era una expresión agradable. «Muéstreles cómo son los soldados humanos cuando…». El capitán Murphy comprendió de inmediato y reunió a sus marines en la bodega principal del crucero capturado, donde se encontraban los prisioneros zapiranos. Los alienígenas se apiñaron, sus escamas moradas y verdes palidecieron de miedo. «Escuchen», Murphy les dijo a sus soldados, «vamos a darles una lección de historia a nuestros nuevos amigos». El especialista en tecnología Ryan Torres había conectado su equipo a la pantalla principal de la nave. Lo que apareció dejó atónitos a los prisioneros zapiranos. Eran imágenes de vídeo de la historia militar humana: vikingos cargando la batalla con hachas y escudos, legiones romanas marchando por antiguos campos de batalla, caballeros medievales con armadura completa luchando con espadas, soldados de la Segunda Guerra Mundial asaltando playas bajo fuego enemigo. «Así es como los humanos siempre han luchado», explicó Murphy a los temblorosos alienígenas. «No con computadoras y cálculos, sino con coraje y acero». Los vídeos continuaban: batallas de tanques de las guerras coloniales de la Tierra, marines espaciales luchando las minas de asteroides, combate urbano en Marte durante los ataques mineros. Cada imagen mostraba a humanos luchando cara a cara con sus enemigos. La sargento Amy Collins agregó su propio comentario: «Miren cómo siguen luchando incluso cuando están heridos, ese soldado. Acaba de perder el brazo, pero sigue disparando. Ese marine sangra por 3 heridas, pero sigue avanzando». Los prisioneros zapirianos observaban con horror y fascinación. Nunca habían visto algo así en sus guerras. Los soldados se retiraban al ser heridos. El combate se detuvo cuando las bajas alcanzaron el 15%, pero estos humanos parecen luchar con más fuerza cuando están heridos. «¿Por qué no se retiran?», preguntó uno de los prisioneros alienígenas en un lenguaje humano entrecortado. «Porque retirarse significa que sus amigos mueren». Murphy respondió simplemente: «Y los humanos no dejan morir a sus amigos si pueden evitarlo». Mientras tanto, en el puente de la venganza, el comandante Brooks analizaba las naves ceerianas restantes. «Almirante, intentan retirarse a larga distancia. Quieren luchar a distancia, donde se sientan seguros». «Entonces, no los dejamos sentirse seguros». Cain respondió: «Lancen todos los cazas en formación de ataque completa». Pero los cazas humanos no atacaron como cualquier especie galáctica esperaba.
En lugar de enfrentarse directamente a las naves alienígenas, comenzaron a transmitir en todas las frecuencias. Lo que transmitieron hizo que todos los miembros de la tripulación alienígena dejaran de hacer lo que estaban haciendo y escucharan conmocionados. Audio. Grabaciones de batallas humanas, sonidos de soldados cargando al combate, gritos de guerra que no habían cambiado. En 10,000 años, el ruido de armas humanas disparando, las voces de comandantes humanos gritando órdenes bajo fuego. Luego vino algo peor. Música militar humana, canciones sobre luchar y morir por los camaradas, himnos sobre nunca rendirse, himnos de batalla que hablaban de muerte antes que deshonra. La DRA. Ellen Park, psicóloga de combate de la venganza, monitoreó las comunicaciones alienígenas mientras las transmisiones surtían efecto. Lo que escuchó confirmó sus teorías sobre psicología galáctica. Almirante, informó que las comunicaciones de su tripulación muestran señales de pánico. Varias naves informan que miembros de la tripulación se niegan a ocupar sus puestos de batalla. ¿Por qué nunca antes habían escuchado algo parecido a nuestra cultura militar? Para ellos, el combate es un trabajo. Para nosotros, es una vocación. No pueden comprender a los enemigos que parecen disfrutar luchando. La guerra psicológica funcionaba mejor de lo que Caín esperaba. 3 cruceros zapirianos más dejaron de disparar por completo cuando sus tripulaciones abandonaron sus puestos. Los alienígenas no eran cobardes, pero nunca se habían enfrentado a un enemigo que parecía acoger el combate en lugar de evitarlo. El teniente Sam Rivera, al volante de su caza modificado, aprovechó la confusión alienígena mientras las naves zapirianas se distraían con las transmisiones. Voló su pequeña nave directamente hacia su formación. Lo que hizo a continuación, algo nunca antes intentado en la Guerra Galáctica, comenzó a embestir sus torretas de armas con su caza blindado. El oficial de armas zapirano a bordo observó con incredulidad cómo el piloto humano estrellaba deliberadamente su pequeña nave contra los soportes de sus armas, destruyéndolas una a una. «Está sacrificando su nave para dañar la nuestra», informó el oficial. ¿Por qué haría eso? Beltar no tenía respuesta. En la guerra civilizada, ningún piloto sacrificaría su valioso caza para dañar una sola torreta de armas. Las matemáticas no tenían sentido, pero el teniente Rivera no había terminado. Tras destruir 3 torretas de armas, se eyectó de su caza dañado y usó su paquete de propulsores personal para aterrizar en el casco zapirano. Luego, comenzó a colocar cargas explosivas en sus generadores de escudo. «Hay un soldado humano en nuestro casco exterior». El oficial de armas gritó: «¡Imposible! Nadie lucha en el vacío del espacio». Dígaselo al comandante humano. Rivera terminó de colocar sus cargas y se alejó del casco alienígena. Las explosiones posteriores inutilizaron 2 generadores de escudos y dejaron al crucero zafiriano indefenso en el USS Vengeance. El almirante Khan recibía informes de todas sus unidades. La guerra psicológica estaba quebrando la voluntad de lucha de la flota alienígena. Los grupos de abordaje habían capturado 2 naves más. Los ataques de cazas habían inutilizado a otras 3. El almirante comandante Brooks informó: «Hemos recibido una transmisión prioritaria del alto mando zapiriano. Ordenan a su flota que se retire inmediatamente». Los dejamos ir. Caín pensó en los 50.000 civiles humanos en la colonia de descanso de Haven. Pensó en el mensaje que esta batalla enviaría a todas las demás especies de la galaxia. Pensó en el futuro de la humanidad entre las estrellas. Negativo. ¿Qué sucedió después? Nunca había ocurrido en la historia galáctica. Una flota humana persiguió a un enemigo en retirada a través de 3 sistemas estelares, destruyendo naves que intentaban escapar. Tras capturar a otros intactos, los cepirianos no podían creer que alguien continuara luchando. Después de que el enemigo intentara retirarse, la batalla final tuvo lugar cerca de una estación militar cepiriana. El comandante Beltar, con sus últimas 3 naves, envió una transmisión desesperada al almirante Caín. Almirante humano, por favor. Reconocemos su superioridad. Pagaremos una compensación por el ataque a la colonia. Ofrecemos tributo y territorio. ¿Qué más quieren? La respuesta de Cain se transmitió a toda la flota zapiriana y a su mando militar. Sus palabras serían recordadas en todo el mundo. Historia galáctica, comandante, cometiste un error. Pensaste que la guerra se trataba de matemáticas y tecnología. Pensaste que se trataba de quien tenía las armas más grandes o los mejores escudos. Pero la guerra no se trata de equipo. Se trata de voluntad, y los humanos tienen algo que su especie perdió hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que recordamos por qué luchamos?
Las últimas 3 naves zaperianas se rindieron, no porque sus escudos fallaran o sus armas se quedaran sin energía, sino porque sus tripulaciones ya no podían enfrentarse a un enemigo que luchó con una determinación tan terrible. El almirante Cain aceptó la rendición final. La DRA. Park presentó su informe al comando terrestre. Su análisis cambiaría para siempre la visión de la humanidad en la galaxia. Los zapirianos y otras especies galácticas evolucionaron más allá de su fase guerrera, explicó. Convirtieron el combate en una ciencia porque querían minimizar la violencia, pero los humanos nunca dejaron de ser guerreros. Simplemente nos volvimos mejores en eso. La batalla había terminado, pero la guerra por el lugar de la humanidad en la galaxia acababa de comenzar. La noticia de la derrota de la flota zapiriana se extendió por la galaxia más rápido que la luz misma en las cámaras del Consejo Galáctico en Nexus Prime. Representantes de 50 especies diferentes se reunieron en una sesión de emergencia. Todos habían recibido los mismos informes imposibles. Una sola nave de guerra humana había destruido una Ceyán entera. El líder del Consejo de la Flota de Batalla, Texani, un insectoide alto con carpasa plateada, declaró abierta la sesión. Estamos aquí para discutir el incidente humano. Alto comandante, por favor, explique qué sucedió. Se presentó ante el Consejo. Sus escamas púrpuras se habían vuelto grises por la vergüenza. Tras él, la pantalla principal mostraba grabaciones tácticas de la batalla. Honorable Consejo. Los humanos no luchan. Como cualquier especie conocida, usan tácticas que violan todos los principios de la guerra civilizada. Expliquen. Ordenaron. Rechazaron nuestra rendición. Persiguieron naves en retirada. Abordaron nuestras naves durante el combate. Lucharon como si les costara encontrar las palabras. Como si lo disfrutaran. Murmullos de incredulidad resonaron en la cámara del Consejo. Mientras tanto, a 3 sistemas estelares de distancia, el almirante Cain lidiaba con un problema que ningún comandante humano había enfrentado antes. El USS Vengeance resultó gravemente dañado por la batalla, pero se encontraban en las profundidades del espacio alienígena sin puertos amigos para reparaciones. El informe de daños, Cain, preguntó a su ingeniero jefe. Motores principales al 60%. Almirante, brechas en el casco en la cubierta 7 a la 12. Los generadores de escudos se están calentando. Necesitamos una base estelar para reparaciones adecuadas. Cain miró la pantalla táctica que mostraba su ubicación. Estaban rodeados por antiguo territorio zapiriano sin apoyo humano durante semanas. El comandante Brook sugirió, almirante, que hemos capturado 3 cruceros zapirianos intactos. Tal vez podamos usar su tecnología. Su tecnología es completamente diferente a la nuestra. El especialista en tecnología Torres habló desde su estación de trabajo. No necesariamente, señor. He estado estudiando sus sistemas. Su tecnología energética es, en cierto modo, más avanzada que la nuestra. Si pudiéramos adaptarla, Cain tomó una decisión que resultaría ser una de las más importantes en la historia militar de la humanidad: desmantelar todo lo que podamos usar de las naves capturadas. Lo que sucedió después fue algo que ninguna especie galáctica había intentado jamás. La tripulación humana comenzó a reconstruir su nave de guerra utilizando tecnología alienígena, no en un muelle espacial con las herramientas adecuadas, sino en medio del espacio. Mientras fuerzas potencialmente hostiles podían atacar en cualquier momento, el sargento Collins lideró a un equipo de marines hacia las naves capturadas. Crucero Zapirano. Su misión era retirar los generadores de escudo alienígenas y, de alguna manera, hacerlos funcionar con sistemas humanos. Estos aparatos son el doble de grandes que nuestros generadores. Un marine se quejó. Entonces, fabricamos soportes de montaje más grandes. Collins respondió, Torres, ¿cómo conectamos sus sistemas de energía con los nuestros? Torres ya estaba inmerso en paneles de control alienígenas. Sus sistemas usan matrices cristalinas en lugar de circuitos, pero creo que puedo construir una interfaz de conversión. El Dr. Park observó el trabajo de la tripulación humana y se dio cuenta de que estaban presenciando algo extraordinario. Almirante, ¿qué están haciendo? Debería ser imposible. Nuestra tecnología y la suya son completamente incompatibles. Debería ser imposible. Cain. De acuerdo, pero los humanos han estado haciendo que cosas imposibles funcionen durante miles de años. La tripulación humana abordó el problema con la típica innovación humana. Cuando los generadores de escudo alienígenas no encajaban en los puntos de montaje humanos, cortaron nuevos agujeros en el casco. Cuando los sistemas de energía no se conectaban, construyeron nuevas interfaces.
Cuando las computadoras alienígenas no se comunicaban con los sistemas humanos, crearon programas de traducción. El teniente Rivera, recuperado de su aventura espacial, estaba trabajando en la integración de armas zapiranas con sistemas humanos. Sistemas de objetivos. Almirante, sus cañones de energía son más poderosos que nuestros cañones cinéticos, pero su objetivo es demasiado lento. ¿Puede arreglarlo? Creo que sí. Si ignoro sus sistemas automáticos y me conecto directamente a nuestro control de fuego, podríamos obtener lo mejor de ambas tecnologías. En el Consejo Galáctico, la analista estratégica Kisara estaba presentando su análisis completo de las fuerzas humanas. Rfare, lo que había descubierto, hizo que los representantes reunidos se sintieran cada vez más incómodos. Los humanos han estado en guerra continuamente durante 10,000 años. Ella explicó, pero no es violencia aleatoria. Cada conflicto les ha enseñado algo nuevo. Aprenden de sus derrotas y mejoran sus victorias. Todas las especies pasan por una fase guerrera. La líder del consejo, Texani, interrumpió. Luego evolucionaron para superarla. Eso es lo que hace diferentes a los humanos. Kisara continuó, nunca evolucionaron más allá de la guerra. Evolucionaron gracias a la guerra. Cada aspecto de su sociedad se basa en la idea de que podrían tener que luchar por su supervivencia en cualquier momento. Activó una pantalla holográfica que mostraba el desarrollo militar humano. Observen su progreso tecnológico. Mientras desarrollamos armas de energía para mayor eficiencia, ellos desarrollaron armas cinéticas para máxima destrucción. Mientras creamos escudos para desviar ataques, ellos crearon armaduras para absorber el daño. Mientras construimos naves para el combate a larga distancia, ellos construyeron naves para el combate a corta distancia. ¿Qué dice?, preguntó el representante Zulcar, un ser cristalino cuya especie no había librado una guerra en más de 1000 años. Digo que los humanos no son solo otra especie con armas avanzadas. La guerra misma evolucionó a una forma inteligente. La Cámara del Consejo guardó silencio mientras las implicaciones se asimilaban en el USS Vengeance. Lo imposible se estaba volviendo posible después de 3 días de trabajo continuo. La tripulación humana había integrado con éxito la tecnología alienígena con sus propios sistemas. El resultado fue una nave de guerra diferente a todo lo que la galaxia había visto. Enciendan los nuevos sistemas. Caín ordenó. Los generadores de escudos híbridos se conectaron creando barreras de energía el doble de fuertes que los escudos humanos originales. Los sistemas de armas modificados se cargaron combinando la velocidad de puntería humana con la producción de energía alienígena. Los motores mejorados zumbaban con la potencia de las tecnologías humanas y zapirianas. La comandante Brooks observó sus pantallas tácticas con asombro. Almirante, nuestra capacidad de combate ha aumentado en más del 300% y lo hicimos en 3 días en medio del espacio. Caín observó que los zafirianos probablemente pasaron años desarrollando cada uno de estos sistemas. El Dr. Park había estado monitoreando las comunicaciones en todo el sector. Almirante, estoy captando un aumento de conversaciones de varias flotas alienígenas. Se está extendiendo la noticia de nuestra victoria y no todos están contentos. ¡Qué infeliz! 3 especies diferentes. Movilizaron sus flotas. Lo llaman una misión de evaluación de amenazas, pero parece que quieren ponernos a prueba. Caín estudió la estrategia. Múltiples flotas alienígenas convergían hacia su posición desde diferentes direcciones. Cualquiera de ellas era más grande que la fuerza zapiriana que acababan de derrotar. Preguntó a su personal, deberíamos retirarnos al espacio humano. Brock sugirió que nos superan en número, 50-1. Eso llevaría semanas. Caín respondió, nos atraparían mucho antes de que llegáramos a territorio amigo. El capitán Murphy tenía una idea diferente. Almirante. Quizás no deberíamos escapar. Explícanos. Acabamos de demostrar que una nave humana puede derrotar a una flota ceeriana. Ahora, 3 especies alienígenas diferentes quieren ponernos a prueba. Quizás sea hora de mostrarle a la galaxia qué sucede cuando nos ponen a prueba todos a la vez. Caín consideró las palabras del capitán. La decisión lógica era retirarse y pedir refuerzos, pero la lógica no siempre fue la humana. Dr. Park, ¿cuál es su evaluación psicológica de la situación? Las especies alienígenas están asustadas. Almirante, nuestra victoria sobre los zapirianos ha destrozado su comprensión de cómo funciona la guerra. Necesitan ponernos a prueba para ver si, tan peligrosos como parecemos, y si huimos, asumirán que tuvimos suerte. Seguirán probándonos hasta encontrar nuestra debilidad.
Cain tomó su decisión con la misma calma y confianza que mostró durante la batalla. Entonces, no huimos. Les demostramos que la suerte no tuvo nada que ver. Abrió un canal de comunicación con las flotas alienígenas que se acercaban. Atención, comandantes alienígenas. Soy el almirante Marcus Cain del acorazado humano USS Vengeance. Se están acercando a territorio humano. Indiquen sus intenciones. La respuesta provino de múltiples fuentes a la vez. 3 comandantes alienígenas diferentes, representando a 3 especies diferentes, todos diciendo esencialmente lo mismo. Querían comprobar si los humanos eran realmente tan peligrosos como se decía. La respuesta de Cain sería recordada a lo largo de la historia galáctica. Quieren probar las capacidades humanas. Muy bien, sus 3 flotas pueden atacar simultáneamente. Demostraremos por qué los humanos no necesitan suerte para ganar batallas. Mientras las flotas alienígenas se movían a posición de ataque, la tripulación del USS Vengeance se preparó para lo imposible, una sola nave humana contra 3 flotas de batalla alienígenas enteras. Pero ya no eran solo humanos, eran humanos más. Mejorado con tecnología alienígena e impulsado por 10,000 años de evolución guerrera, la galaxia estaba a punto de aprender qué sucedió cuando le diste a los humanos mejores herramientas para luchar. Las 3 flotas alienígenas se acercaron al USS Venganza desde diferentes direcciones. Sus formaciones eran ejemplos perfectos de galaxias. Doctrina militar C. La flota Hegemony llegó desde el norte con 25 cruceros en una muralla defensiva. La Confederación se acercó desde el este con 30 naves en formación de ataque. La Alianza avanzó desde el sur con 18 acorazados pesados que eran el doble del tamaño de los cruceros normales. El almirante Cain se encontraba en su puente observando la exhibición táctica. 73 naves enemigas rodeaban su única nave. Según todas las reglas de la guerra galáctica, el USS Vengeance debería haber sido destruido en minutos. Todas las flotas enemigas están en posición. El comandante Brooks informó que nos llaman. Háganlos pasar. 3 voces alienígenas hablaron a la vez. Sus palabras se superpusieron en una mezcla de idiomas que las computadoras de la nave tradujeron al lenguaje humano. Nave humana. Lo superamos en número 73-1. Ríndanse ahora y los trataremos de acuerdo con la ley galáctica. Cain activó su sistema de comunicación. Aquí el almirante Cain. Vinieron aquí a probar las capacidades humanas. Consideren. Esta es su prueba. Se dirigió a su tripulación. Todas las estaciones listas para la batalla. Muéstrenles lo que hacen los humanos cuando las probabilidades son. Los primeros disparos contra nosotros provinieron de la flota de la hegemonía. 25 cañones de energía dispararon a la vez, creando un muro de poder destructivo que debería haber vaporizado cualquier nave de la galaxia. Los escudos híbridos que Taurus había instalado absorbieron la energía y la convirtieron en energía para los sistemas de armas humanos. Los escudos se mantenían al 95%, informó Brooks, y nuestros niveles de potencia están aumentando. Cain sonrió. Devolvió el fuego con toda su fuerza. El USS Vengeance disparó con armas que ninguna nave en la historia galáctica había llevado jamás. Armas cinéticas humanas combinadas con sistemas de energía alienígena crearon proyectiles que eran tanto físicos como energéticos. Las barras de tungsteno estaban envueltas en campos de energía que las hacían aún más destructivas. 3 cruceros Hegemony simplemente dejaron de existir. ¡Imposible! La voz del comandante de la hegemonía resonó en el sistema de comunicación. Ninguna nave tiene tanta potencia de fuego. ¿Están luchando contra humanos? Cain respondió con calma. No seguimos sus reglas. La flota de la Confederación atacó. Luego, intentando usar su superioridad numérica para abrumar a la nave humana, sus 30 naves dispararon. Secuencia. Creando un flujo continuo de armas de energía. El capitán Murphy observaba la pantalla desde el centro de comando de la Marina. El almirante solicita permiso para lanzar grupos de abordaje contra 30 naves. Sí. Señor, hemos aprendido a usar sus sistemas de transporte. Podemos abordar varias naves simultáneamente. Cain había visto a sus marines hacer cosas imposibles antes del permiso. Concedido. Muéstrenles lo que los soldados humanos pueden hacer. Lo que sucedió después se comentaría en los foros militares de toda la galaxia. Durante siglos, el USS Vengeance lanzó no 1 o 2 lanzaderas de abordaje, sino docenas de ellas. Cada lanzadera transportaba a un pequeño equipo de marines equipados con tecnología alienígena capturada y tácticas humanas. El sargento Collins lideró un equipo.
A bordo de un crucero de la Confederación, la tripulación alienígena esperaba las habituales negociaciones de rendición educadas. En cambio, se encontraron frente a humanos que habían estudiado la disposición de sus naves y sabían exactamente dónde atacar. Aseguren el puente. Collins ordenó a su equipo. Torres, vayan al núcleo de su computadora. Quiero sus sistemas de navegación. ¿Qué planea, sargento? Vamos a usar sus propias naves contra ellos. Mientras los marines tomaban el control de las naves enemigas, la flota de la Alianza hizo su ataque. 18 acorazados pesados dispararon juntos, creando rayos de energía más poderosos que cualquier cosa vista en la galaxia. El USS Vengeance recibió toda la fuerza del ataque por un instante. Incluso los escudos híbridos parpadearon. El daño. Caín gritó, escudos al 60%. Brooks respondió, estamos reteniendo al Dr. Park. Park estaba monitoreando los efectos psicológicos de la batalla en las tripulaciones enemigas. Almirante, detecto pánico en sus comunicaciones. No entienden por qué sus armas más poderosas no funcionan. Entonces, démosles algo más en qué pensar. Caín dijo, lancen todos los cazas. El teniente Rivera lideró el ataque de cazas. Pero estos no eran los mismos cazas que habían atacado a los zafirianos con tecnología alienígena. Los pilotos humanos habían modificado sus naves para que fueran más rápidas, maniobrables y letales que cualquier otra cosa en la historia galáctica. El escuadrón de cazas de Rivera atacó los acorazados de la Alianza con tácticas que ningún piloto galáctico jamás había imaginado. Volaron dentro de la formación enemiga, usando las grandes naves como cobertura. Mientras apuntaban a los sistemas de armas y motores, esto es una locura. El comandante de la Alianza transmitió en todas las frecuencias, están volando misiones suicidas. No. Rivera respondió por el sistema de comunicación, estamos volando misiones humanas. El ataque de cazas fue devastador, pero no fue el final de las sorpresas humanas. En 5 naves diferentes de la Confederación, equipos de marines habían tomado con éxito el control de los sistemas de navegación bajo la coordinación de Collins. Hicieron girar las naves capturadas y comenzaron a disparar contra su propia flota. El almirante Murphy informó, ahora tenemos 5 naves enemigas bajo control humano. Caín ordenó que la batalla se convirtiera en un caos. Mientras la flota de la Confederación se encontraba luchando contra sus propias naves, los acorazados de la Alianza eran destrozados por cazas humanos que parecían ignorar las leyes de la física. Los cruceros y Gemini eran destruidos por armas que sus escudos no podían detener. En medio de todo, el USS Vengeance continuaba luchando con la serena eficiencia que había marcado la guerra humana durante 10.000 años. El almirante Brooks informó, las flotas enemigas intentan retirarse. Déjenlas ir, dijo Caín, pero no antes de que comprendieran lo que aprendieron hoy. Abrió un canal de comunicación con las 3 flotas. Atención, comandantes alienígenas. Vinieron aquí para probar las capacidades humanas. Han visto lo que una nave humana puede hacer contra 73 de sus mejores naves. Recuerden esto cuando regresen a sus mundos de origen. Recuerden esto cuando consideren atacar colonias humanas. Recuerden esto cuando piensen en declarar la guerra a la humanidad. Las flotas alienígenas se retiraron en desorden, dejando atrás 28 naves destruidas y cientos de supervivientes confundidos que pasarían el resto de sus vidas intentando explicar lo que había presenciado 3 meses después. La embajadora Claire Watson llegó al Consejo Galáctico con una delegación humana. La Cámara del Consejo estaba repleta de representantes de todas las especies principales de la galaxia. Todos querían comprender el significado de la humanidad para el futuro de la civilización galáctica. El honorable Watson dio inicio al Consejo. La humanidad desea unirse a la comunidad galáctica como socio igualitario. Ofrecemos nuestra tecnología, nuestro conocimiento y nuestra protección a todas las especies pacíficas. La líder del Consejo, Texani, hizo la pregunta que todos estaban pensando. Si nos negamos, Watson sonrió, pero no era una expresión amenazante. Entonces, seguirán viviendo en una galaxia donde las especies más fuertes elogian a las más débiles. Donde las civilizaciones avanzadas conquistan a las primitivas. Donde la fuerza hace la ley. Y si aceptamos, entonces vivirán en una galaxia donde los humanos hacen guardia. Donde ninguna especie necesita temer la extinción. Donde los fuertes protegen a los débiles en lugar de explotarlos. La votación fue unánime. 6 meses después de la batalla, el almirante Cain fue ascendido a almirante de flota y se le dio el mando de la primera fuerza de defensa galáctica humana. El USS Vengeance se había unido a una docena de otras naves humanas,
todas equipadas con la tecnología híbrida que había demostrado ser tan efectiva. Cain se encontraba en el puente de su nueva nave insignia observando cómo una patrulla de naves humanas escoltaba un convoy de comerciantes alienígenas a través del espacio que una vez estuvo controlado por piratas. El almirante comandante Brooks informó: recibimos una llamada de socorro del sistema Vega. Esclavistas están atacando un convoy de refugiados. Cain no dudó. Puso rumbo a Vega. Máxima velocidad, señor. Eso está fuera de nuestra zona de patrulla asignada. Comandante. Cuando los humanos escuchan una llamada de auxilio, la geografía se vuelve irrelevante a medida que la flota humana salta al hiperespacio. Cain reflexionó sobre cuánto había cambiado la galaxia. El antiguo sistema de guerra civilizada había muerto en su lugar. Era algo nuevo. Una galaxia donde los depredadores más peligrosos se habían convertido en los protectores más dedicados. Las otras especies habían pasado miles de años intentando evolucionar más allá de su naturaleza guerrera. Los humanos habían pasado miles de años perfeccionándola y ahora, por primera vez en la historia galáctica, los mayores luchadores de la galaxia eran también sus mayores defensores en las profundidades del espacio. Las naves humanas patrullaban las rutas comerciales en las cámaras del Consejo. Los diplomáticos humanos negociaban desde posiciones de fuerza en las mitologías militares. Los cadetes alienígenas estudiaban tácticas humanas y aprendieron que, a veces, la mejor manera de preservar la paz era ser muy buenos en la guerra. La galaxia había aprendido que los humanos no eran solo otra especie con tecnología avanzada, sino algo nuevo y guerreros sin precedentes que luchaban no por la conquista, pero para la protección, soldados que usaron su fuerza para defender a los débiles en lugar de explotarlos. Lo que la última entrada del diario del almirante Cain resumió fue el nuevo rol de la humanidad en la galaxia. Vinimos a las estrellas como exploradores, nos convertimos en guerreros por necesidad. Ahora servimos como guardianes por elección. La galaxia es más segura porque los humanos están aquí para luchar por ella. La era de la guerra civilizada había terminado. La era de la protección humana había comenzado.